grabar. Ahora sí. Hola, profe. Hola, bienvenida. Estamos recién partiendo, justo. Entonces, nosotros hablamos, como les mencioné en la clase pasada, un poco sobre las placas, ¿cierto? Como este macro relieve que se genera debido a estas placas, y empezamos a meternos en el tema ya de la atmósfera y todo lo que involucra la interacción de la atmósfera, ¿cierto?, con la corteza terrestre. Y hablamos sobre los vientos y hablamos algo que se llama la fuerza de Coriolis. Yo no sé si les quedó tan claro la fuerza de Coriolis, así que vamos a ver un video que nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. Y vamos a hablar y sobre el mito de ese que dicen que en un lado del hemisferio, ¿cierto?, gira, si uno tira la cadena, gira para un lado, y dicen que al otro lado gira para el otro. ¿Han escuchado eso? ¿O no? Sí. Ya, vamos a ver qué onda eso con la fuerza de Coriolis. Entonces, me avisan si se puede ver. Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve pantalla completa? Sí, profe, sí se... Ya. Voy a apagar mi micrófono para que no se escuche bien. Uno de los movimientos de la Tierra es el de rotación. Nuestro planeta gira del oeste hacia el este. Esto produce que ningún objeto pueda tomar nunca una dirección rectilínea, debido a la conocida como fuerza de Coriolis. Pero ojo, es un efecto poco intenso y por tanto hay que desmitificar algunas creencias. Pensamos ás veces dos desagües nas casas que se no hemisferio norte van á dereita e no hemisferio sur irían á esquerda. Isto non é así porque necesitaríamos que as bañeras fosen realmente gigantescas. Sin embargo, el efecto Coriolis, descrito por el científico francés Gustave Coriolis en 1836, sí tiene consecuencias importantes en la atmósfera. El aire está siempre en movimiento, tratando de equilibrar las diferencias de presión, desplazándose siempre de las zonas de alta a baja presión. O que pasa é que nunca consigue ir directamente porque a terra por debaixo estáse movendo, e entón isto fai que un observador externo, dende o espacio isto se ve perfectamente, pois vaya vendo como esos movimentos vanse curvando. En el hemisferio norte el aire se desplaza hacia la derecha, tomando una componente este si proviene del norte y una componente oeste si procede del sur. Esto explica también el movimiento en contra de las agujas del reloj de las borrascas y a favor de los anticiclones. Nas borrascas o que intentamos é alcanzar o centro, entón digamos que o movimento sería así, e como se vai desviando cara a dereita, pois fai o movimento en contra das agullas do reloxo, e nos anticiclóns é ao revés, o aire pesa máis no centro e tende a sair hacia fora. Sin embargo, en el hemisferio sur ocurre justo al contrario. Los anticiclones se mueven en contra de las agujas del reloj y las borrascas a favor. Claro, no hemisferio sur pasa ao contrario porque aí se tende a desviar cara á esquerda, e entón os movimentos pois sempre van a ser justamente, sería como a parte especular, como se pusiésemos un espello do que está pasando no hemisferio norte. La fuerza de Coriolis es bastante beneficiosa para Galicia, por ejemplo. Debido al movimiento de las borrascas, en invierno tenemos lluvia, pero no temperaturas muy bajas. Que se irán en contra das agullas do reloxo, casi sempre nos van a afectar os ventos do suroeste. Foron ventos que, de feito, votábamos bastante de menos climatolóxicamente este inverno porque apenas apareceran. E, sin embargo, a costa leste dos Estados Unidos pois coincide justamente ao revés. Esas borrascas a eles deixanlle ventos predominantemente do nordeste, e iso explica en parte a gran diferencia, non solamente a corriente do Golfo, que moita xente pensa, sino ademais esos ventos predominantes que a nos afectan do suroeste e a eles do nordeste. Con los anticiclones sucede al revés. Los vientos de componente norte dejan condiciones secas en Galicia y, sin embargo, en la costa este de Estados Unidos lo hacen de componente sur, que desplazan el aire húmedo desde el Golfo de México. Por eso, por ejemplo, en Nueva York llueve casi lo mismo en invierno que en verano. Hola, gamer. Hablaba como raro, ¿no? Hablaba como gallego. Ya, entonces lo que tenemos que destacar ahí del video es
cómo esta fuerza de la rotación de la Tierra, ¿cierto? Que dijimos que se mueve del oeste hacia el este, va a generar, ¿cierto? Que los vientos, estoy hablando como el caballero del video, que los vientos tengan una predominancia de direcciones, ¿cierto? Y va a generar celdas convectivas en distintos sectores, como vamos a mostrar a continuación. Compartir. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? ¿Ya? Vamos a tener lugares donde la presión va a bajar y otros lugares donde la presión va a ser más alta. Y estos cambios de presión, que nosotros aprendimos un poco sobre, ¿cierto?, la presión de los gases, va a generar ciertos movimientos, desde la baja hacia la alta, en estas celdas convectivas. Entonces vamos a tener a lo largo, ¿cierto?, de la Tierra, vamos a tener estas distintas celdas. Aquí estamos en la parte central, donde vamos a tener presión baja en el ecuador, y, ¿cierto?, aquí ya en los 25 grados de latitud vamos a tener presión más alta, arriba y abajo en el norte y en el sur. Y así se va a intercalar con la baja de nuevo y después nuevamente la alta en los polos. Entonces, esta división finalmente va a generar estas distintas direcciones de los vientos. Entonces aquí siempre en la parte más central siempre vamos a tener la fuerza de Coriolis, que nos va a mandar toda esta dirección del viento hacia el oeste. Entonces aquí podemos ver ya un modelo ya más en 3D, bueno, en 3D, ¿cierto? Donde tenemos aquí entre medio esta zona intertropical de convergencia que se llama, que es la zona central. Y aquí podemos ver nuevamente las direcciones que mencionaba, ¿cierto? Siempre vamos a tener las direcciones de los vientos con una predominancia hacia el oeste. Y aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Ahí está la zona intertropical, ¿cierto? De convergencia. Esa es ITCZ, ¿cierto? Donde dijimos que tenía una baja presión, ¿cierto? Mientras que aquí sube, aquí baja, aquí sube, ¿cierto? Y vamos a tener que los anticiclones en el hemisferio norte, que anticiclones van a ser estas masas de vientos que se van a mover. En el hemisferio norte va a ser con el reloj, ¿cierto? Las manecillas del reloj se mueven, ¿cierto? De izquierda a derecha, así se mueve la manecilla del reloj, ¿cierto? Y es como se van a mover acá en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur, ¿cierto? Se mueven en contrario al sistema de reloj. Y esta zona que estaba explicando, que era la zona ya anticiclón subtropical, que es el sector que está en el Ecuador, ese sector vamos a encontrarnos que va a ser una zona, como bien dice su nombre, bien tropical, o sea, va a haber altas temperaturas. Por eso la gente, ¿cierto? Está esa imagen que uno se imagina del trópico con traje de baño en una playa, ¿cierto? Muerto de calor, con un jugo natural. ¿Por qué? Porque son zonas donde, debido al ángulos de inclinación que tiene la Tierra, son zonas de que le llega mucho mayor irradiación solar, generando mayor evaporación de agua del mar. También por eso mismo el mar que se encuentra en esas zonas es mucho más salado. ¿Por qué? Porque se encuentra mucho más concentrado, porque la tasa de evaporación del mar es mucho más alta que en otros sectores del planeta. Entonces aquí podemos ver una imagen donde tenemos, esto pareciera como que fuera un volcán, pero en verdad esto es el fondo marino, ¿cierto? Donde vamos a tener esta alta evaporación. Y esta alta evaporación, ¿cierto? Va a generar nubes, condensación, ¿cierto? Por eso en esas zonas también llueve mucho. Está la típica lluvia que le dicen el palo de agua, donde llueve, llueve, llueve sin parar, y donde el ciclo del agua es constante, ¿cierto? Donde siempre vamos a tener evaporación, condensación, lluvia, evaporación, condensación, lluvia, ¿cierto? En un ciclo constante, no como este sector, ¿cierto? Que aquí no llueve casi nunca, y es un poco más desordenado. Entonces, aumenta la presión y baja, ¿cierto? Y nos vamos a ir al tema, eso más o menos lo que habíamos hablado la semana pasada,
bueno, la parte final que me faltó explicarlo mejor. Y vamos a ir a la parte de las precipitaciones. Cuando hablamos de precipitación, quiero hablar sobre cualquier producto de la condensación del vapor de agua. ¿Cuáles son los productos que nos puede entregar el agua como precipitación? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cuál producto puede ser una precipitación? ¿No? ¿Nadie? ¿Dónde están? Los perdí. ¿Dónde están? Acá. Vamos a ver. En el chat, nadie. Ya, entonces, ¿qué cosa cae del cielo? Si yo digo que hay precipitaciones, ¿qué cosa puede caer del cielo? Lluvia. Lluvia, ¿cierto? De agua. Podemos ver Nieve, nieve, ¿cierto? En estado ya congelado. ¿Qué más puede ver? granizo, Granizo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como los 3 estados principales en la que podemos tener precipitaciones, que va a ser el agua en forma de agua, en forma de nieve. También está la agua, la nieve agua, ¿no? ¿Cómo se llama? Nieve. Es como una mezcla entre agua y nieve. Eso va a depender mucho de la temperatura, ¿cierto? Y de la presión en la que nos encontremos. Entonces va a ser cualquier producto, ¿cierto? De esta condensación, de este vapor de agua que vamos a tener en las nubes. Dijimos, ¿cierto? Que en las nubes va a haber mucho vapor de agua, que van a ser micropartículas, ¿cierto? De gotitas de agua. Y ocurre cuando la atmósfera se satura con este vapor, ¿cierto? Se condensa y después se separa la solución. Y terminalmente se precipita, ¿cierto? Esa es como la terminología científica que vamos a usar. El aire se satura a través de dos procesos, por enfriamiento y por añadir humedad. Acá tengo una imagen donde tenemos distintos lugares donde hay mayor o menor saturación de agua. Entonces, ¿cómo se va a saturar este aire? La humedad que un volumen de aire puede mantener antes que se sature va a depender de la temperatura. ¿Ya? Entonces nosotros el aire va a poder sostener cierta cantidad de agua dependiendo de la temperatura del lugar, y cuando llega sobre el límite de la humedad que pueda recibir ya no va a alcanzar a aguantar el aire, esa agua, y va a terminar, ¿cierto? Precipitando. El aire cálido va a tener una mayor capacidad, ¿cierto? Para mantener la humedad que el aire frío. Por eso es muy común que en países como, no sé, Brasil, o si uno va a Panamá, Ecuador, en el trópico, en lugares donde siempre hay harto calor, el aire es muy húmedo. El calor húmedo es muy distinto al calor seco. Y entonces por eso siempre vamos a encontrar estas altas humedades donde andan todos así como mojados y asquerosos. Bueno, hay gente que le gusta a mí. A causa de esta propiedad del aire, un modo de saturar un volumen de aire es refrescarlo. Entonces, el punto de rocío es la temperatura a la que el volumen del aire tiende a enfriarse para que produzca su saturación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando para poder saturar este aire y que llueva, le bajamos la temperatura? Este aire cálido que va a tener mucha capacidad de agua, ¿cierto? Uno baja la temperatura y termina precipitando el agua. Algunos mecanismos para enfriar van a ser los enfriamientos conductivos, ¿cierto? Cuando el aire cálido se mueve con una superficie fría, nosotros dijimos que los vientos, explicamos en las clases anteriores, que los vientos no es que se calienten con la radiación solar, sino que absorben el calor que emite el suelo por la radiación solar que reciben, ¿cierto? En la superficie. También puede haber enfriamiento radiacional. El calor se irradia hacia el espacio por la noche, o sea que tenemos radiación que se emite desde el suelo, que se irradia principalmente en la noche, y enfriamiento evaporativo, que la temperatura del aire baja cuando el agua líquida usa la energía para cambiar a fase de vapor. Entonces nosotros vamos a tener una reacción endotérmica, ¿cierto? Que es donde la energía va a bajar.
¿Cómo se satura el aire? Nosotros hablamos recién de que podemos saturar el aire con el cambio de temperatura, ¿cierto? Dijimos, si bajamos la temperatura, el aire que alguna vez mantuvo tanta agua no va a sostenerlo y va a precipitar. Y la otra forma que dijimos es saturar el aire. Y eso significa añadir más humedad al aire hasta que ésta no la pueda contener, el volumen de aire. La precipitación que cae desde arriba, obvio. El calor de agua que de día se evapora de la superficie de océanos y lagos, ¿cierto? Imagínate, tenemos una evaporación constante que está alimentando y eso en algún momento va a saturar, que es lo que mencionábamos en el Ecuador, ¿cierto? Que siempre vamos a tener calor, siempre va a haber evaporación y por lo tanto siempre va a haber lluvia, porque esa evaporación finalmente termina por saturar. Y aquí tenemos una imagen, claro, del ciclo del agua. Ustedes me imagino que ya lo tienen claro, que al final, donde tenemos toda esta convección, ¿cierto?, de calor, de nubes y precipitación finalmente. También tenemos la evapotranspiración, ¿cierto?, como el mismo suelo también puede evaporar agua, entre otros. Y bueno, eso es un mecanismo para gatillar, ¿cierto?, la precipitación. Pero ¿cómo se forma en sí la precipitación? Tenemos primero la condensación, que es cuando la precipitación comienza a formarse, cuando asciende el aire cálido y húmedo. Al enfriarse el aire, el vapor de agua comienza a condensarse en núcleos de condensación. Vamos a tener pequeños núcleos dentro de esta masa de aire, que van a formar nubes, ¿cierto? Vamos a tener nubes que están saturadas con estos núcleos de agua. Después que las gotitas de agua aumentan su tamaño, pueden ocurrir los siguientes dos procesos. Entonces vamos a tener estos pequeños núcleos que se van a juntar uno con el otro, se empiezan a agrupar, a formar cierto tamaño mayor, y pueden haber dos cosas. Puede haber la coalescencia, que va a ser una fusión, que ocurre cuando las gotitas de agua se funden para crear gotitas más grandes, o cuando las gotitas se congelan en un cristal de hielo. La resistencia del el aire hacia las gotitas de agua en una nube, la resistencia del aire hace que las gotitas de agua en una nube permanezcan inmóviles. Entonces vamos a tener siempre una fuerza resistente que va a mantener esa agua sobre la nube. Pero cuando se produce una turbulencia del aire, las gotitas de agua chocan, ¿cierto? Y van a terminar, ¿cierto?, produciéndose más grandes. Y también tenemos el proceso de Bergeron, que ocurre cuando los cristales de hielo adquieren moléculas de agua de las gotitas de aguas súper frías cercanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los cristales adquieren más agua, lo que va a generar va a ser unos cristales de hielo más grandes, ¿cierto?, que va a terminar, ¿cierto?, cayendo porque no va a poder sostener el peso. Entonces, van a ser estas dos formas. O va a ser aire muy frío, que ya tiene moléculas de hielo y se le adhiere agua y se hace más grande el hielo hasta que caiga, o las mismas gotas, ¿cierto?, que van a juntarse con otras para hacer gotas más grandes. Formas de precipitación, hay distintas formas donde como puede caer la precipitación. La más típica es la actividad frontal, ¿cierto?, donde vamos a tener este aire caliente que va a avanzar sobre el aire frío y va a terminar aumentando la cantidad de agua en las nubes y finalmente con este cambio de temperatura va a terminar, ¿cierto?, precipitando. También vamos a tener convección, ¿cierto?, donde vamos a tener cambios también en las direcciones de los vientos que van a generar finalmente la precipitación. Por esta turbulencia, ¿cierto?, que vamos a generar, ¿cierto?, vamos a mover un poco las nubes, eso también hace que precipiten. Y los efectos orográficos, que habla sobre... aquí está. Me estoy adelantando. Entonces esto, perdón, esta es la actividad frontal, ¿cierto?, que vamos a tener choques de masas, aire caliente con aire frío. Entonces van a chocar frontalmente estas dos masas y van a generar, ¿cierto?, precipitaciones. La otra es la convección, ¿cierto?, cuando vamos a tener esta turbulencia, ¿cierto?, de masas en formas convectivas, ¿cierto?, que va a terminar de perturbar nuestras masas con agua y van a precipitar.
Y una causa que es muy común es el efecto orográfico. ¿Qué quiere decir orográfico? Que habla de las montañas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a tener una saturación de las nubes y vamos a tener una precipitación causada por el contacto con algo. ¿Ya? No sé si se han puesto, a ver, si ponen una tetera, ¿cierto? Y ponen algo, o está la tetera cerca de una pared, el vapor, cuando choca con la pared, ¿en qué se transforma? O choca con una tapa en una olla. ¿En qué se transforma el vapor cuando alcanza una superficie? En agua. En agua, ¿cierto? En estado líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos este estado vaporoso del agua, ¿cierto? Con nubes muy cargadas, y cuando llegan a una superficie, que en este caso va a ser una montaña, estas nubes van a precipitar y van a generar lluvia. Esto es muy común en un lugar acá cerca de La Serena. ¿Alguien puede adivinar cuál es? Que es un lugar donde las nubes chocan y llueve mucho y hay mucha fauna y flora. Y es un parque nacional. Otra pista. El Parque Fray Jorge. Eso, exactamente, muy bien. El Parque Fray Jorge sufre de este efecto, ¿cierto? Tenemos estas nubes y estas masas de agua en vapor, ¿cierto? Que viene desde el fondo oceánico y vienen, ¿cierto? Esta masa que le dicen la camanchaca, que viene con nubes, con niebla, camanchaca, todo. Viene y se mete, ¿cierto? Hacia el continente y ahí se encuentra con un límite natural que va a ser la cordillera de la costa, que finalmente va a atrapar, ¿cierto? Estas masas de agua y se va a generar zonas con lluvia. Y vamos a tener un microclima ahí. Y ese microclima también genera una flora y una fauna muy activa, ¿cierto? Especialmente en estas zonas que son más desérticas, templado desértico. También pasa en el Parque Nacional, ¿cómo se llama? Este que está entre Huasco y Puerto Viejo. ¿Alguien sabe el nombre? Llanos del Challe. Ya, el Parque Nacional Llanos del Challe, que está aquí en la tercera región, pasa un poco lo mismo también, que tenemos igual la cordillera de los Andes, de la costa, ahí encimita de la línea de costa, y se trunca, ¿cierto?, por este efecto orográfico las nubes, y hay mucha flora y fauna autóctona de la zona, ¿cierto?, mucho guanaco, hay mucho chinchilla, vicuñas y mucha tipo flora tipo más desértica, así como cactus y cosas así, espinos, etc. Entonces vamos a tener eso, esa actividad la actividad frontal, alguna vez lo han escuchado quizás en los del clima, chocando estas masas, ¿cierto? Estas masas que chocan, también podemos tener esta convección de masas, ¿cierto?, de aire, que van a generar finalmente una perturbación, ¿cierto? Y estos efectos orográficos que esa superficie va a chocar y va a hacer que el agua condense. Ya, eso es más o menos lo que quería hablarles sobre la precipitación, ¿cierto? Podemos tener distintas formas de precipitación y tenemos que entender que va a ser muy importante para lo que es el relieve terrestre, ¿cierto? Eso no sé si los digo más adelante. Pero, por ejemplo, aquí en Chile, ¿dónde llueve más? ¿En el norte o en el sur? ¿En el sur? En el norte. Ya, hay más votos al sur que el norte. Ya, sí, en el norte llueve generalmente cuando en el verano, ¿cierto? Cuando tenemos el efecto del Niño. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el sur es donde más llueve, ¿cierto? Llueve todo el invierno, hasta en el verano un poco. ¿Dónde es más gruesa la corteza? ¿En el norte o en el sur? En el norte. ¿Quién dice el resto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? En el sur. ¿Más gruesa en el sur o más delgada en el sur? Más en el sur, creo. Oh, escuché apenas. Decía que en el sur creo que es más gruesa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué?
Igual, profe, en el sur. Era una corteza más basáltica, creo. Y por eso eran las arenas negras. Ya, pero eso no habla del grosor. Era algo Porque así. No me acuerdo. Porque hay más actividad volcánica. ya la actividad volcánica genera corteza, ¿cierto? Sí. Pero acá nosotros igual tenemos volcanes en el norte. Digo, no acá, pero sí en el Antofagasta, en Iquique. Puede ser por la pendiente de subducción entre la placa. Ya, O nada que ver. el ángulo de subducción de las placas lo que los va a generar es si es que hay magmatismo o no. ¿Ustedes saben sobre la subducción plana y la subducción normal? Ya, este van a leer. Les voy a mandar este para que lean. ¿Alguien sabe la diferencia entre la subducción plana y la subducción normal? Ya mira, está el flat slab que se llama. ¿Ya? Chile a lo largo de... te voy a mandar esto para que veas. A lo largo de Chile nosotros tenemos la subducción, ¿cierto? Estoy grabando esto, sí. Pero la subducción no tiene el mismo ángulo a lo largo del país. No tiene el mismo largo a lo largo de todos lados. Y existen dos tipos de subducciones. ¿Ya? Aquí se ve pésimo. Ahí está. Tenemos la subducción en ángulo y la subducción plana. ¿Qué es lo que pasa con la subducción? No hay otro dibujo mejor. La subducción con ángulo es la que genera magma. ¿Por qué? Porque es la subducción con la suficiente presión para poder hacer fundir la roca. ¿Ya? Si yo no tengo la suficiente presión para fundir roca, no voy a poder hacer magma. Y si no puedo hacer magma, no puedo tener volcanes. Oh, ¿por qué se va a cerrar? No. Chicos, si se cierra, volvemos a la misma. ¿Por qué? Debería cerrarse. Ya, profe. Entonces la subducción, cuando tiene harto ángulo, vamos a fundir roca, y cuando esté plana, no. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el norte de del sur de Chañaral hasta el norte de Santiago hay una subducción plana. Entonces nosotros no tenemos volcanismo, por eso no hay volcanes acá. Acá para el interior. Pero sí hay volcanes desde Chañaral para el norte, ¿cierto? Está el volcán Doña Inés, después el de San Pedro, el de San Pablo, hay muchos volcanes. Y para el sur también tenemos varios volcanes que son bien activos, ¿cierto? Que son más basálticos, más andesíticos. Ya. Leyendo este paper que les voy a dejar aquí, que se los voy a subir. Aquí vamos a hablar sobre la tectónica, la clínica y el clima y la morfología de los Andes. Y vamos a aprender que la corteza, aquí sale, precipitación, erosión, el volumen. Y erosión, intensidad de erosión. Bueno, vamos a aprender que en el norte la corteza va a ser mucho más gruesa que en el sur. ¿Por qué? Porque si bien hay productos volcánicos que se están generando en el norte, generalmente son lavas muy fluidas que nos dejan grandes espesores, y por otro lado, en el sur es tan alta la precipitación que va a generar altas tasas de erosión. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener zonas que si bien están produciendo corteza, van a estar erosionando totalmente. Entonces, yo les voy a subir este paper para que lo lean en tranquilidad y lo conversamos en la próxima clase. Ahí vamos a discutir al respecto. Entonces, vamos a ver. ¿Mm? ¿Algún consejo para aprender a leer en inglés? Oh, consejo.
Voy a tratar de buscarles un diccionario técnico que les pueda ayudar, que es como lenguaje técnico geológico, para poder entenderlo. Es algo que tienen que empezar a acostumbrarse, como yo les dije en las primeras clases, la geología es una ciencia que está en constante evolución, siempre estamos desarrollando más conocimiento de esta ciencia, y toda la ciencia en sí se desarrolla en papers científicos en inglés. Entonces, después más adelante van a tener ramos como Geología de Chile, donde todo el estudio es en inglés. Bueno, por lo menos yo en mi universidad era así. Bueno, es que todos los papers son muy pocos los que están en español. Entonces es algo que tienen que empezar a acostumbrarse de a poquito, por eso le voy a dejar este que es cortito, ¿cierto? Es 1, 2, 3, 4, pero estos son referencias y la mitad son dibujos. Son como 3. Y bajen, no sé, ¿cómo se llama esa? ¿Por qué no tengo el Pro? ¿Qué onda? Pueden bajar esa aplicación para aprender inglés si no saben nada de lo básico. ¿Cómo se llama? El Duolingo. El Duolingo igual sirve. Y si les cuesta yo traducirlo así como... Igual el Google, por decirte, el Google Translator, igual no es tan malo, pero no tienen que poner textos grandes, sino que tienen que ir así como un par de oraciones, porque si no, si uno pone textos muy grandes en el Google Translator, traduce cualquier lecera, así como que no tiene coherencia. Pero igual ustedes tienen que más o menos saber de lo que se trata, pues, para poder darle el hilo, ¿cierto?, al tema. Ya. Yo igual no lo leí hace mucho tiempo, hace un año que no lo leo, así que lo voy a leer de nuevo y lo leemos juntos y conversamos en la próxima clase. Ya, esperemos que no se corte. No entiendo por qué se corta. Entonces, vamos a hablar un poco de la energía y del calor. Nosotros acá vamos a tener una constante irradiación del calor, ¿cierto? Hablamos de que si bien la atmósfera va a tener capas que van a limitar la radiación solar, especialmente los rayos UV, de todas formas siempre vamos a recibir, y también es bueno porque finalmente va a generar el calor que nosotros necesitamos para vivir, que es el efecto invernadero. Entonces vamos a tener energía que se va a reflejar, ¿cierto? Energía que se va a absorber en la Tierra. Vamos a tener también gases que van a absorber, nubes que quizás también absorban luz, ¿cierto? Vamos a tener refracción también, porque el agua también refleja y vamos a tener agua en toda la atmósfera. Vamos a tener también radiación, ¿cierto?, que se genera, que pasa por la capa de ozono, no toda va a ser absorbida. Entonces vamos a tener un mundo energético alrededor de nosotros que está en constante intercambio de calor y de energía, para que siempre lo tengamos en constancia, ¿cierto? Nosotros, este no es un sistema cerrado. Nosotros en la física-química, no, en la física, no, ¿cómo se llama? La física estadística, nosotros hablamos de sistemas cerrados, sistemas abiertos. Si bien a veces se modela la Tierra como un sistema cerrado, tenemos que siempre acordarnos que esto es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener pérdidas de calor, siempre vamos a tener como el roce, ¿cierto? O vamos a tener calor que se refleja, que se absorbe, ¿cierto? Que rebota. Entonces vamos a tener, si bien se va a balancear, siempre vamos a tener una pérdida, una ganancia, ¿cierto?, en un lado o el otro. Ok, así que ya hablamos un poquitito más o menos de la atmósfera, hablamos un poquitito sobre el clima, y más adelante, quizás en la próxima clase, vamos a hablar un poco sobre el cambio climático, que es algo que está tan en boga, ¿cierto? Y que es importante que nosotros como cientistas lo sepamos. Hay una gran clasificaciones de climas, distintas personas ocupan distintas clasificaciones, pero la que es más usada universalmente es la clasificación de Köppen. La clasificación de Köppen nos va a dar distintos nombres y distintas características para los climas que vamos a tener en nuestro planeta. Según lo que están viendo en esta imagen, ¿qué climas tiene nuestro país?
Desértico. Ya, ¿cierto? Aquí en el norte tenemos el naranjito, que es desértico. ¿Qué más? Profe, ¿qué significa tundra? Es un tipo de clima que vamos a ver también. Tundra, ¿cierto? ¿Qué más? Mediterráneo también. También tenemos ciertos sectores con clima mediterráneo. ¿Alguien más ve otro? Este de aquí es como este. West Coast Marine, que es como clima de costa oeste marino. ¿Ya? Que nosotros siempre, todo Chile está en la costa oeste, ¿cierto? Y tenemos mucho clima marino. Y podemos ver a lo largo a nivel mundial, ¿cierto? Aquí tenemos la parte desértica, aquí está el desierto del Sahara, ¿cierto? Donde están Arabia, los Emiratos Árabes, Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, todos esos países, ¿cierto? Que son muy desérticos. También ya tenemos la parte más tropical de la sabana, que si se dan cuenta, toda la parte más tropical es la parte central del planeta Tierra, ¿cierto? Que con lo que dijimos que es la parte donde le llega mayor calor por el ángulo en el que se encuentra el planeta Tierra. Y donde vamos a tener este aire muy caliente, ¿cierto? Con alta agua. Por lo mismo, como vamos a tener mucha agua y vamos a estar constantemente en este ciclo de agua donde va a llover y va a precipitar, va a llover, va a evaporarse, condensarse, ¿cierto? Evaporarse, condensarse. Vamos a tener un clima muy tropical, que va a ser las Amazonas aquí. Todo esto es aquí en la Amazonas, Brasil, Bolivia, ¿cierto? Colombia. Y aquí en África vamos a tener, aquí está Angola, ¿no? Porque está Angola, todos estos países bien africanos, bien selváticos. Y por otro lado vamos a tener aquí el sudeste asiático. ¿Ya? El sudeste asiático son lugares donde llega mucha lluvia. De hecho, aquí en el verano, toda esta agua que se evapora aquí en este fondo oceánico por la fuerza de Coriolis, que es la fuerza que va de este a oeste, todo el agua que se evapora acá en el Pacífico